Saludos cordiales, Ecuador. Bienvenidos a su programa Las Tardes con Noticias 7, el resumen más completo de la televisión ecuatoriana antes de terminar su jornada en este lunes, ya lunes 9 de diciembre de 2024. Atención y siguen las buenas noticias. Ponga atención porque pues en el sector energético, siguen las buenas noticias y se reducen poco a poco los horarios de racionamientos de energía con probabilidad de nuevas lluvias, principalmente en el Austro y en la Amazonía. Tendremos novedades al respecto. Además, atención, la ley de alivio financiero que se aprobó en la Asamblea Nacional trae consigo algunos beneficios directos para la economía de las familias ecuatorianas. Todo esto y más en las tardes. Iniciamos ya. Póngale por favor con el pico y placa. Por favor, ponga atención, no saque su vehículo desde este momento si su placa termina en 1 y 2. Estamos con el pico y placa vigente desde este rato hasta las 20:08 de la noche. Recuerde también que en diferentes puntos de la ciudad, tanto en el norte como en el sur, pues se realizan estos operativos de control de velocidad. Hemos pasado unas muy bonitas fiestas de Quito, así es que hay que empezar con tranquilidad esta parte del año, de la recta final del año, y a prestarnos ya para lo que serán las fiestas de Navidad y de Año Nuevo, que tendremos feriado extendido. Iniciamos. Bienvenidas, bienvenidos. Vamos de inmediato con las noticias. Atención, atención. Desde este lunes 9 de diciembre, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI, pronostica lluvias en el sur del país, aunque en menor intensidad que la semana pasada. Además, a mediados de diciembre se espera la llegada de una onda tropical que provocaría más precipitaciones. Vamos a ver. Si hablamos de lluvias, la semana pasada ha sido positiva para el país. Las precipitaciones han permitido mejorar los niveles de los caudales azuayos. Por ejemplo, el Tomebamba se mantiene en 5.44 metros cúbicos por segundo, el Yanuncay 2.59 metros cúbicos por segundo y el Machángara 3.79 metros cúbicos por segundo, mientras que el único bajo es el Tarqui con 1.71 metros. Según el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI, desde este lunes sí hay pronósticos de lluvias, pero con menor intensidad. Se podrían presentar de manera ligera a puntual moderada, sobre todo en Azuay, para los próximos días, y las probabilidades a nivel general del país se incrementarían a partir desde el día miércoles y jueves, inclusive el viernes. Estas lluvias también han mejorado el caudal del río Paute, que alimenta el complejo hidroeléctrico Paute Integral. Aquí el embalse de Mazar ha incrementado su nivel en 3 metros desde que comenzaron las precipitaciones, ubicándose a la fecha con 2.114 metros sobre el nivel del mar. Aquí la central Mazar está apagada justamente para permitir llenar más aún el embalse, mientras que la central Molino, que entró en operación a las 10 de la mañana de este lunes, ha entregado 381 megavatios con 5 turbinas activas, mientras que Sopladora ha entregado 214 megavatios con 2 turbinas. Las lluvias también se presentarán en la región amazónica. El día miércoles, el día jueves sí tenemos un poco más de probabilidad de lluvias de manera general. Esto beneficiaría al afluente del río Coca, que alimenta a la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair, que a la fecha trabaja al 48% de su capacidad, es decir, entrega 720 megavatios al sistema interconectado. Pero aquí un dato importante: al Ecuador llegará una onda tropical llamada Madden Julian, que resalta las condiciones húmedas, es decir, provoca más lluvias. A partir del 15, 16 ya podríamos empezar a presentar condiciones de arribo de esta onda. Según el INAMI, las precipitaciones de la semana pasada se deben en gran parte a la onda tropical Kelvin, que pasó por nuestro país. Edison Saavedra, Noticias 7. Y con estas buenas noticias se están pues aplicando otras acciones como la reducción de los horarios de corte. Estamos en 7 horas, después 5 horas, estamos con 3 horas. Así es que poco a poco se va a ir solucionando esta situación. Bueno, vamos a cambiar de tema. Atención, y para combatir la corrupción en el Ecuador, esta mañana en la Universidad Andina Simón Bolívar se presentó el Plan Integridad Pública,
Nuestro compañero Lautaro Andrade nos trae más información. Adelante, Lautaro, ¿de qué se trata? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy se conmemora el Día Nacional contra la Corrupción y a propósito de eso se entregó el Plan de Transparencia e Integridad Pública 2024-2028 con la presencia de representantes de 5 funciones del Estado, entre ellas del Ejecutivo, es decir, con el presidente Daniel Noboa. ¿De qué se trata este plan y qué es lo que pretende? Tenemos un reportaje preparado. Este documento que el presidente tiene en sus manos y se le fue entregado por parte de la Función de Transparencia se denomina como la hoja de ruta para superar un problema que aseguran lleva décadas en el país: la corrupción. El Plan de Integridad Pública y Lucha contra la Corrupción 2024-2028 es un instrumento que fue presentado para ejecutarse en todas las funciones del Estado. Estamos concientizando y capacitando a los funcionarios públicos sobre sus obligaciones, en especial la de anteponer el interés público sobre el particular. Las autoridades explicaron que el plan busca fortalecer los mecanismos de denuncia ante irregularidades detectadas. Por eso los ciudadanos podrán denunciar casos de corrupción de manera segura y confidencial y garantizar que sus denuncias sean tomadas en cuenta y sean investigadas sin preferencias y sin sobornos. En otras palabras, el plan intentará reducir al máximo las oportunidades de corrupción, según dijo el Contralor, quien participó en la elaboración del plan, que tiene como primer objetivo fortalecer las capacidades institucionales y legales para prevenir y combatir la corrupción mediante la creación de estructuras especializadas. El gobierno alemán también colaboró en la elaboración de esta guía interinstitucional para empezar a gestar la denominada cultura de ética. Este instrumento ha sido elaborado con la participación de más de 220 representantes de diversos sectores: academia, sector privado, gobiernos locales, medios de comunicación y la ciudadanía de las 4 regiones del país. Las autoridades agregaron que sin corrupción, la salud, la educación y el empleo en el Ecuador serán de mayor acceso y calidad. Pero a la par que se intervenga en el Estado, se habló de abordar el problema desde su origen, incorporando materias como ética e integridad en la malla curricular de las niñas y niños. Además, el jefe de Estado mencionó que la corrupción es el problema más grave en la historia del Ecuador y por eso buscan la forma de erradicarla. Es lo que les podemos contar aquí en la Universidad Simón Bolívar. Volvemos al estudio con más información. Muchas gracias, Lautaro. Importante información. Y vamos con más buenas noticias. Atención, la ley de alivio financiero que se aprobó en la Asamblea Nacional trae consigo algunos beneficios directos para las economías de las familias ecuatorianas. En la siguiente nota veamos algunos de los aspectos que incidirán de manera positiva en los bolsillos de los ecuatorianos. La norma beneficiará directa e indirectamente a más de 300.000 familias que mantienen deudas con la banca pública y privada del país. Va a significar un verdadero alivio para nosotros los deudores, y en buena hora. Propone una mayor agilidad en la entrega del seguro de desempleo en un tiempo máximo de 10 días para quienes registren un anuncio de salida por pérdida de su trabajo entre noviembre y diciembre de 2024 y enero-febrero del 2025. Para todos los microempresarios y los emprendedores, se van a condonar el impuesto a la renta del 2022 y el 2023 a todos los rimpes y negocios populares, más de 785.000 contribuyentes. La ley incluye una disposición que establece que mientras subsista la emergencia eléctrica, no se permitirá el incremento en los costos de arriendos. Para que no suban los arrendamientos, los precios en el 2025. El Servicio de Rentas Internas establecerá facilidades de pago para obligaciones en mora hasta el 31 de diciembre de este año. La norma incluye una disposición que propone condonar deudas de la banca cerrada por el feriado bancario de 1999, beneficiando a 250.000 personas. Esta medida contempla condonar el 100% del capital e intereses de deudas de hasta $10.000 y hacer lo mismo únicamente con los intereses para deudas entre $10.000 a $50.000. Deudores de buena fe, ¿por qué? Porque tenemos esa fe, reconocemos que tenemos que pagar nuestras deudas. La ley obliga, además, a los prestadores de Internet y de telefonía móvil implementar mecanismos de facilidades de pago a sus clientes de las planillas de consumo. Javier Ceballos, Noticias 7.
Esas son las medidas de alivio financiero que están ya publicadas en el registro oficial. Atención con otros temas. Desde este lunes, un pasajero que salga o ingrese al país y lleve consigo más de $10,000 en efectivo deberá hacer obligatoriamente la declaración en el formulario del registro aduanero. Esta es una medida implementada por la aduana del Ecuador para luchar contra el delito de lavado de activos. El formulario es digital y se puede llenar desde un computador portátil o teléfono celular. Desde este lunes, toda persona que ingrese o salga de Ecuador y tenga en su poder un monto igual o superior a los $10,000 o su equivalente en otra moneda, deberá hacer esta declaración con este formulario de manera obligatoria. Los viajeros deben crear un usuario y contraseña al momento de ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.aduana.gov.es/servicio al ciudadano/viajeros por vía aérea. Al llenar los datos de declaración, en el formulario se generará un código QR que el pasajero debe indicar en control aduanero. El Servicio Nacional de Aduana exhorta a los pasajeros a hacer la declaración vía FRA 3 días antes del viaje, ya sea de llegada o de salida. No cumplir con esta normativa puede acarrear para el infractor sanciones legales que incluyen multas y la confiscación de bienes. Esta medida se implementa como un control adicional para prevenir el delito de lavado de activos, debido al caso registrado el pasado 21 de noviembre, cuando se detectó a 2 mujeres provenientes de República Dominicana con escala en Panamá, quienes tenían en su maleta de mano $2 millones en efectivo. Javier Ceballos, Noticias 7. Gracias por estar en nuestra sintonía. Más noticias. Atención, el presidente de la República, Daniel Noboa, anunció el apoyo de su gobierno para ampliar el metro de Quito. El compromiso lo realizó en el marco de la sesión solemne por los 490 años de fundación de San Francisco de Quito. El escenario donde se reunieron las máximas autoridades locales y nacionales fue el Teatro Nacional Sucre. En este marco, el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, pidió apoyo al gobierno del primer mandatario, Daniel Noboa, para ampliar el metro de Quito. Señor presidente, con la formalidad que esta fecha exige, quiero requerir su apoyo financiero para extender el metro de Quito no solo a la Ofelia, sino hasta Calderón, la parroquia rural más grande de este país. El presidente de la República en su intervención respondió al burgomaestre y dejó sentado el compromiso de su gobierno de trabajar por la capital y los quiteños. Tiene mi compromiso para trabajar y que Calderón tenga también acceso al metro y que la ciudad de Quito pueda gozar de una interconexión real. Nosotros estamos listos, las líneas de crédito de BIF, de CAF, de Banco Mundial y el Banco Europeo están también listas. El jefe de Estado elogió la historia de Quito y destacó la solidaridad de sus habitantes durante los incendios forestales y la grave sequía que atraviesa el país. Durante estos últimos meses también vivimos los efectos de una sequía que evidencia el gran desafío que enfrentamos ahora con el cambio climático y su consecuencia con una profunda crisis energética. Además, se refirió a las crisis que enfrenta su gobierno, entre ellas la económica, energética y las acciones violentas del crimen transnacional. Aún vivimos amenazas que atentan contra la seguridad de nuestro país y de los ecuatorianos. Les aseguro que seguiré luchando con la misma determinación para cumplir el mandato de Quito y del Ecuador de consolidar un cambio de progreso y solidaridad. Iván Casamen, Noticias 7. Y bueno, en el primer año de gestión del gobierno del presidente Daniel Noboa, pues ha estado matizado por una serie de retos y desafíos, principalmente en el ámbito económico y pues las deudas que dejaron algunos gobiernos anteriores. A pesar de todo, se destacaron los avances en educación, bienestar social y deportes de nuestro programa Perspectiva 7. Veamos un resumen. La situación económica en la que recibió el país el presidente Daniel Noboa hace un año, con una caja fiscal casi vacía, se vio reflejada en los diferentes ministerios, esto sumado a una serie de deudas por pagar de administraciones pasadas. Pese a estas dificultades, se lograron avances significativos con la llegada de recursos frescos gracias a las gestiones del gobierno. En educación, por ejemplo, se implementaron programas de alimentación escolar, se recuperaron escuelas y colegios y se reinsertaron más de 30.000 estudiantes que habían abandonado el sistema educativo. Además, se implementaron iniciaciones curriculares con ética, cívica, educación ambiental y financiera, entre otras acciones. Desde la escuela volver a tener estos momentos importantes desde la cívica, ética e integridad que se había
digamos, eliminado de la malla curricular hace aproximadamente 3 décadas. Nos podemos acordar nosotros como estudiantes que lo teníamos, y esto no exime a que una persona sea corrupta. No, porque hubo gente que se oponía diciendo de qué le va a servir la cívica. No, señor, sí le va a servir si se habla y se practica. En Inclusión Económica y Social se amplía la base de entrega de bonos de desarrollo humano y los demás bonos sociales, así como la entrega de créditos de desarrollo humano para precisamente la recuperación de la economía familiar. Adicionalmente, se recuperaron espacios y edificaciones que habían sido tomados por bandas delincuenciales. De las estructuras que le pertenecen al Estado, rescatarlas de las bandas delictivas, como le comenté hace un rato, y entregarlas, ponerlas a disposición de la ciudadanía. Sobre todo los jóvenes, los adolescentes y los niños requieren oportunidades, espacios donde pasar el día, donde realizar sus actividades, para que ellos no sean presas fáciles de cooptar de las bandas delictivas. En los deportes se brindó apoyo a los deportistas en diferentes disciplinas, fortaleciendo las estructuras, infraestructuras y programas de entrenamiento. Se lograron así 5 medallas olímpicas y 6 diplomas, además de 4 medallas paralímpicas y 9 diplomas en París 2024. El gobierno así aumentó el monto de los premios para los deportistas. Además, se hizo un ofrecimiento de entrega de casas para nuestros deportistas. Obviamente esto es un incentivo bastante importante para las futuras generaciones de deportistas que ya están brillando a nivel nacional e internacional, y confiamos en que van a llegar a Los Ángeles 2028 de la mejor forma. Al final se destacó que todavía queda mucho por hacer en lo social, donde se mantienen los desafíos para lograr una sociedad más justa y equitativa. Rommel Garzón, Noticias 7. Y la misión técnica del FMI lograron con las autoridades del Frente Económico del país un acuerdo sobre la primera revisión del programa de reformas económicas del Ecuador, respaldado por el acuerdo del servicio ampliado del fondo por un lapso otorgado a Ecuador de 48 meses. En un comunicado, el organismo multilateral precisó que, sujeto a la aprobación por parte del directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional, Ecuador tendría acceso a aproximadamente unos $500 millones en el transcurso de los próximos días. Importante cifra, muy importante. A criterio del Fondo Monetario Internacional, el desempeño del programa económico ecuatoriano es sólido. Repito, el crecimiento del programa económico ecuatoriano es sólido. Las autoridades cumplieron todas las metas cuantitativas e indicativas establecidas para fin de agosto de este año para la primera revisión del acuerdo. Operativo antidelincuencial. Bueno, y en este recorrido informativo, Iván Casamen nos tiene un detalle de un importante operativo ejecutado en la provincia de Imbabura en contra de la minería ilegal. Iván, adelante con los detalles, te escuchamos. Hola, ¿qué tal, Robel? Amigos televidentes, buen inicio de semana. Les contamos que en la provincia de Imbabura, en el sector de Buenos Aires, personas que estaban transportando y circulando en un vehículo con material mineralizado fueron detenidos por la unidad policial encargada del medio ambiente. Estas personas aparentemente estarían implicadas en el delito de minería ilegal. Veamos el siguiente informe. Escogieron la noche para salir con los sacos de yute que llevaban material mineralizado que contenían pequeñas partículas de oro, pero a medio camino, antes que cojan carretera, un operativo policial les dañó los planes a los 3 ocupantes de la camioneta cuando circulaban por un camino de tercer orden. Que transportaba material asociado a actividades mineras ilegales. Los uniformados realizaron una inspección minuciosa y encontraron herramientas y sustancias presuntamente utilizadas para la extracción ilícita de recursos naturales. Entre las evidencias a las que se refiere la policía, encontraron combos, poleas, cinceles, así como bandas que utilizan para transportar el material y una batea de metal, a lo que se suman los sacos de yute repletos de rocas mineralizadas. Que únicamente se necesitaba un químico para poder ya sacar el oro. La zona de Buenos Aires es rica en minas, lo que es aprovechado por personas de otros puntos del país, incluso ciudadanos extranjeros, para tratar de explotar oro de manera ilegal. Años atrás, en un mega operativo coordinado entre policía y fuerzas armadas, desalojaron a los mineros que estaban apoderados del sector, donde incluso tenían discoteca, internet, bares y todo tipo de negocios.
Estamos trabajando al 100% conjuntamente con Fuerzas Armadas. La policía reafirmó su compromiso de velar por la seguridad, la protección del medio ambiente y el respeto a la legalidad. Iván Casamen, Noticias 7. También les contamos que los operativos en este punto de la provincia de Imbabura son permanentes, tanto de la Policía Nacional así como de las Fuerzas Armadas, para evitar que personas aledañas, incluso extranjeras, lleguen hasta la zona en busca del metal precioso. Con esto nosotros regresamos. Una buena tarde para todos. Muchas gracias, Iván. Importante esa información. Y nosotros vamos a hacer una nueva pausa. Al regresar tendremos noticias internacionales. No se vaya, quédese con nosotros. Continuamos en las tardes con Noticias 7. Les contamos ahora que la Embajada de Siria en Rusia informó que Bashar al-Assad se encuentra asilado en su país. Los detalles con Emilia Reynoso desde la redacción internacional. Emilia, buenas tardes. ¿Cuáles son las novedades? Hola Romel, amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a la redacción internacional de Noticias 7 y les contamos que la Embajada de Siria en Rusia confirmó este lunes 9 de diciembre que el depuesto presidente de Siria, Bashar al-Assad, está en Moscú. En esa ciudad se le habría concedido el asilo a él y a su familia. Sí, está aquí en Moscú, dijo el portavoz de la alegación diplomática a la agencia oficial rusa TASS, que añadió que la embajada no ha tenido contacto con el derrocado mandatario. En una entrevista, el portavoz del presidente ruso, Dmitry Peskov, recalcó que Rusia no está obligada a anunciar oficialmente las condiciones de asilo de Bashar al-Assad. Mientras, la embajada siria en Moscú retiró hoy la bandera que tuvo la nación árabe durante más de 50 años. Y en ese mismo marco les contamos que la situación en Corea del Sur se agrava. La justicia prohibió al presidente del país, Yoon Suk Yeol, salir del país, una semana después de haber desatado el caos al aprobar la ley marcial que tuvo que ratificar a las pocas horas, y 2 días después de que sobreviviera una moción de destitución gracias a que los diputados de su partido no se presentaran a la votación. Por su parte, el partido del presidente justificó su ausencia y aseguró que quería evitar el caos y grandes divisiones en el país, añadiendo que resolverían la crisis de la manera más ordenada y responsable. La propuesta de ley que permitía la destitución del presidente tenía que ser respaldada por 200 votos, pero solo acudieron 195 diputados a la votación. Y ya para finalizar les contamos que la restaurada Catedral de Notre Dame celebró sus 2 primeras misas al día siguiente de su reapertura oficial y 5 años después del devastador incendio que conmocionó al mundo. La primera misa ante una audiencia de dirigentes políticos y religiosos que incluyó la bendición del agua, la consagración del altar, las lecturas bíblicas, la colocación de las reliquias, la bendición del sagrario y el rito de la paz duró más de 2 horas. Según un comunicado, las personas que solo quieran visitar el interior de la iglesia deberán hacerlo a partir de las 11 de la mañana, puesto que las misas están planificadas para realizarse a las primeras horas del día. Y bien, Rommel, amigos, esa es toda la información que nosotros hemos recopilado durante este día en la redacción internacional. Volvemos al estudio contigo, buenas tardes y nos vemos mañana. Muchísimas gracias, Emilia, buenas tardes. Y antes de terminar, vamos con una noticia tanto diferente y buena noticia al final. Póngale por favor las imágenes, señor productor. El encebollado más grande del mundo, póngale ahí, fue todo un acontecimiento porque pues miles de personas disfrutaron de uno de los platillos más icónicos del país, pero no solamente del país, sino de todo el mundo. Recuerde que el encebollado es la segunda mejor sopa de todo el mundo. Así es, con productos ecuatorianos, con productos de calidad, pues es realmente uno de los manjares, uno de los platillos más consumidos dentro del país. Y esto, la idea es, a propósito de estos temas, que sirvió también para una causa social, esto en la provincia del Guayas, pues permite que el Ecuador se vaya posicionando como uno de los destinos turísticos, no solo turísticos, sino gastronómicos de todo el mundo. ¿Quién no se ha comido un encebollado? Pues se lo come con pan, se lo come con chifle, se lo come con canguil, se lo come con arroz. Realmente es uno de los manjares de la gastronomía
ecuatoriana. Así es que bueno, se realizó entonces este encebollado más grande del mundo en la provincia de El Guayas. Y con esto nos vamos a despedir. Gracias por habernos sintonizado. Recuerde seguirnos también a través del telégrafo digital y sintonícenos en Pública FM. Nos despedimos. Felicidades, Ecuador. Buenas tardes.